Empieza un viaje a lo desconocido. Acompáñanos en esta búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y misterios de la historia y de la vida. Pandora, el programa de los buscadores. El universo, el cosmos, fruto del azar o la creación más maravillosa, pues de todos los tiempos. Desde el principio de los tiempos el ser humano siempre ha tenido una necesidad espiritual, intentar explicar si hay vida o no más allá de la muerte y sobre todo de dónde venimos, cuál es el origen de todo. Y de ahí nacen las religiones, las diferentes tradiciones espirituales que intentan explicar que somos más de lo que vemos o percibimos con los 5 sentidos. ¿Existe ese Dios del que todo el mundo habla? Y si existe, ¿dónde está? Es la pregunta que hoy nos vamos a hacer en la tertulia de Pandora, el programa de los buscadores, ahora cuando son la 1:17 de la tarde. Nos acompaña, por una parte, ya los conocéis muy bien, Luis Palacios, codirector de la Caja de Pandora, también terapeuta y gran comunicador. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Y también nos acompaña, la conocéis, Yolanda Soria, también terapeuta, comunicadora. Bienvenida a Pandora. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien hallado. Hoy vamos a hablar de esa posibilidad, de si Dios existe o no. Mira, justo hace una semana pudimos conversar con JJ Benítez, una entrevista que en breve se verá en exclusiva y en primicia para la Caja de Pandora. Y en esa entrevista, obviamente, hablamos de Jesús, ¿no?, que es el protagonista de las novelas de JJ Benítez, Caballo de Troya. Y él nos explicaba, nos daba su versión sobre qué es Jesús, qué vendría a representar Jesús y, sobre todo, si Jesús era o no extraterrestre. Veamos un trocito de esa entrevista y volvemos enseguida con la tertulia. Claro, cuando uno asiste, ¿no?, a esos milagros, a la transfiguración, por ejemplo, de Jesús, hay quien incluso dice que Jesús no era de este planeta, que era un extraterrestre o que venía de otros mundos o de otro planeta. Claro, ¿de dónde viene Jesús? ¿Jesús era humano? Jesús era humano, es decir, él nace en Belén, como cualquier persona, como cualquier niño. No hay ninguna intervención, como dice la Iglesia o como dice la religión, del Espíritu Santo en su concepción. No. María y José estaban casados cuando se produce primero la presencia del famoso ángel y segundo, cuando da a luz, ellos ya estaban casados y tenían, por supuesto, relaciones sexuales. No había ningún problema. Eso fue un invento del siglo IV de un señor que era un papa que yo creo que estaba trastornado, porque no hay ninguna necesidad de que Jesús naciera de una virgen. Y si de verdad hubiera nacido del Espíritu Santo, Jesús hubiera sido una niña por un problema cromosómico. Entonces, Jesús como humano es humano. Como naturaleza divina, sí es el gran extraterrestre, entre comillas. ¿Por qué? Porque su origen divino no es de aquí. Él es el creador de un universo. Y por tanto, sí, desde ese punto de vista podríamos considerarlo como un no humano. Entonces, este universo no surge del azar de un Big Bang, sino que hay un creador, hay algo supremo, una entidad suprema que lo ha creado todo. Sí. Lo del Big Bang es una explicación que podría servir para un universo local, como puede ser nuestra galaxia. Pero es que hay miles de millones de galaxias, por tanto tendríamos que hablar de miles de millones de Big Bang. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como nos lo han contado. Es decir, no es tan simple como decir, no, bueno, hay un Big Bang y entonces sale la creación. No.
Mire usted, hay un Big Bang, yo no dudo que no lo hubiera, para crear un universo local, una galaxia. Pero es que la creación es infinitamente grande. Entonces, Jesús de Nazaret, en alguno de los libros de los caballos, habla un poco de eso. Y dice, y dibuja en el suelo, para que le entiendan un poco mejor, porque el gran problema de Jesús era la aproximación a la verdad. Es decir, le costaba mucho encontrar las palabras porque no hay palabras para definir algunas cosas. Entonces él dibuja en el suelo 7 esferas, 7 círculos y uno pequeñito en el centro. Y les trata de decir que son, en la creación visible, hay 7 grandes superuniversos. Dentro de esos superuniversos, en uno de ellos, estamos nosotros en una pequeñísima galaxia. Y en el centro está el paraíso, que es lo único que no se mueve. Y que para llegar a él tenemos que atravesar muchísimos universos, son etapas muy largas. Bueno, que existe un creador, eso está claro. Un creador, sí, que hay una creación inmensamente grande, que no es lo que te imaginas, que no es lo que nos dice la ciencia, que la galaxia nuestra en la que vivimos necesita, por supuesto, un Dios, y lo tiene, Jesús de Nazaret, y cada galaxia tiene un Dios, necesariamente, pero que la creación es inmensa, no podemos ni imaginarla, la creación visible, porque luego está la creación invisible, que es mucho más grande. Creación invisible. El reino espiritual del que habla tanto Jesús, el reino invisible y alado, que lo llama él, es el reino del espíritu, que es a donde verdaderamente vamos a ir. El final del ser humano no es la creación visible, sino el reino invisible, el reino espiritual. Ese sería el mensaje de esperanza que nos transmite la figura de Jesús, ¿no? Hay vida más allá de la muerte. Claro. No se acaba todo aquí. Claro. Es uno de los mensajes más importantes. Es decir, él, y por eso resucita, para que le vean. O sea, no resucita porque sí. No, él hace eso, hace ese acto especial para que todo el mundo, que bueno, son muchísima gente los que lo ven, crean que es cierto, este hombre estaba muerto, lo han crucificado, y sin embargo está vivo. Bueno, eso es lo que transmite él, pero yo pienso que la investigación que estamos haciendo mucha gente en la actualidad indica claramente que después de la muerte hay vida. Hay otro tipo de vida diferente a la nuestra, pero física, al principio. Y luego vas caminando hacia ese reino espiritual. Pues esto es un pequeño trocito, un avance de esa entrevista que en breve publicaremos aquí en la Caja de Pandora, una entrevista intensa, prácticamente 1 hora de charla con JJ Benítez, en la que hablamos no solo de la figura de Jesús, la figura de Dios, del origen, del origen de los tiempos, del origen de la creación, sino que también hablamos de ese meteorito que dicen caerá en el año 2027 y que da vida a su penúltima novela, Gog, entre otros muchos temas. Pero bueno, eso ya será seguramente dentro de una semana, ya podemos ver esa entrevista. Volvamos al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de Dios. Pero de Dios, no el Dios que nos cuenta la Biblia, el Dios católico, Jesús, sino ese ente supremo que dicen existe y que ha creado el universo, ¿no? Si es así, o quizás simplemente somos fruto de la casualidad, del azar y nada más. No sé qué piensa, por ejemplo, Yolanda. Dios existe, primero. Dios existe. La pelota directa. Muy bien. Yo creo que vamos, distinguiendo ese Dios mayor que tú mencionabas ahora mismo, de los dioses menores que nos cuentan en los libros sagrados, no solo en la Biblia, sino en el resto de libros sagrados, para mí sí que existe algo, una inteligencia, una conciencia suprema, que es un poco la que organiza todo. Se han hecho muchos experimentos, muchas pruebas de esta sopa de vida que dicen, ¿no?, de la que nosotros surgimos por efecto del azar y una serie de, vamos a decir, situaciones propicias que generan que el ser humano, como ser único en el universo, que esto a mí me da la risa también, pues estemos hoy en día aquí. Y como resultado de esos experimentos, lo que se determina realmente al final es que es imposible que nosotros estemos aquí por obra de la casualidad. O
sea, es imposible que esto se genere por sí mismo. ¿Pero por qué es imposible? Porque no hay, es decir, todo está estructurado de una forma. Tú miras al final la anatomía humana y cuando miras las células a microscopio con la suficiente ampliación, te das cuenta de que en realidad es una ingeniería mecánica. En realidad somos lo que podríamos llamar robots biológicos, ¿no? Entonces, esto necesita una mano que haya generado eso. No es algo que se haya ensamblado así por casualidad. Aquí me encuentro un tornillo, allí me encuentro una tuerca, se ensamblan y, oye, fíjate, de repente tengo un robot. La cosa no funciona así. Es mucho más complejo de eso que todo eso. Y se necesita una inteligencia detrás que organice todo eso para que tenga realmente una funcionalidad, un sentido, y al final, como nosotros tenemos hoy en día, una autoconsciencia de la existencia, o eso creemos, por lo menos. Eso es lo que vivimos o creemos estar experimentando en este momento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las religiones, ¿no? Tenemos esos dioses menores, que son los que nos cuentan que vienen y generan al ser humano con la ingeniería genética, pero al margen de que nosotros directamente seamos fruto de otros seres que nos hayan creado, esos otros seres surgen de otro lugar. Es decir, yo no discuto que nosotros seamos fruto de ingeniería genética de otros seres, esos que se llaman dioses, ¿no?, en los libros sagrados, y que sean los que al final ensamblan las piezas para que nosotros estemos aquí. Pero esos seres tienen que existir por obra y gracia de algo. Es decir, nada surge así de esta forma tan espontánea, ¿no? Igual que nosotros existimos y tenemos este ensamblaje, ellos también necesitan de alguien que los ensamble. Claro. Entonces podríamos decir que somos una creación de seres, llámalo de otras dimensiones o de otros planetas, pero claro, a su vez esos seres han sido creados por una inteligencia superior, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Hay una inteligencia mayor. ¿Y con el objetivo simplemente de experimentar con nosotros o tenemos que cumplir como especie un objetivo mayor? Claro, ¿para qué nos crean? Pues ahí cada uno tiene su, como dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Desde el punto de vista de unas personas estamos aquí, cada uno tiene su misión de vida, otros nos cuentan que somos pues una especie de granja humana destinada a que otros seres se alimenten de nosotros. Y desde mi punto de vista la vida por sí misma ya es suficiente sentido. Es decir, el sentido de existir, de crear, de generar vida, ya es un sentido en sí mismo, no necesita un sentido mayor. Que en ese trayecto le servimos de alimento a otras especies, pues ¿por qué no? Nosotros nos alimentamos de otras especies que se consideran menores en la escala evolutiva y nos estamos nutriendo de ella y por eso no nos consideramos los seres más malvados del universo, ¿no? Se considera algo normal porque, claro, está dentro de la pirámide alimenticia. ¿Por qué no dentro de esa pirámide alimenticia nosotros seamos, al final, la escala evolutiva inferior de otros seres que se alimentan de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, eso no exime que realmente haya algo por encima de todo orquestando toda esta situación. Luego también hay otras vertientes, otras opciones que nos dicen, ¿no?, que el ser humano pues necesita inventarse algo para adorar, algo para generar esa inteligencia, o sea, algo a lo que sujetarse cuando realmente no sabemos dónde cogernos, ¿no? En vez de cogernos los pelos del pecho, nos agarramos a Dios. Y sí, que realmente es una tendencia humana. O sea, cuando el ser humano necesita ser, vamos a decir, aceptado por todos, el clan, el grupo, los congéneres, el entorno. Y para eso necesita ser bueno, necesita ser correcto, necesita ser, es decir, cumplir unas expectativas que la sociedad dentro de la cual habita ya te exige por mera supervivencia en un principio, que después van evolucionando para tener realmente una interacción, vamos a decir, correcta, ¿no?, entre unos y otros, para que no nos matemos, es decir, pues esas normas de cortesía, de educación, etcétera, etcétera. Todo eso genera unas normas a las que yo me tengo que someter. Cuando yo nazco ya dentro de ese entorno y sujeto a esas normas. Entonces, asumir que yo hago mal las cosas, asumir la responsabilidad de cuando yo me equivoco, asumir la responsabilidad de arriesgarme, es duro, da miedo. Entonces, ¿qué mejor que generar una idea de alguien superior a mí, a quien yo le pido y le digo, no, al final es culpa de Dios, porque lo haga bien, lo haga mal, todo es Dios el que lo genera. La culpa es de otro. Claro. Entonces le tendemos a echar esa culpa, ¿no?, o esa responsabilidad
a alguien que está por encima de nosotros. Claro, creamos esas figuras, ídolos, llamadlo como queráis, ¿no? Estamos hablando de Jesús, que quizás sea el más conocido, el que ha tenido un seguimiento mayor a lo largo de la historia, pero también tenemos a Buda, tenemos Alá. Es decir, hay muchas maneras de llamar seguramente a lo mismo. Aunque bueno, Luis, mientras veíamos esta parte de la entrevista de JJ Benítez, decía: JJ Benítez, me encanta, el mejor ufólogo del mundo, pero no tiene razón, Jesús no existió. Bueno, hay una base en eso. Es decir, cuando tú coges los textos antiguos, es decir, la Torá en este caso, que es el que él se basa, en el Pentateuco hay una serie de libros, ¿no? Y de ahí sale la Biblia, sale luego, da igual, el Corán, no importa, todas las que vengan detrás. Pero es que antes de que eso exista, ya ese libro concretamente es una recopilación de historias que pasaron probablemente entre hace 9.000 y 15 o 16.000 años. Si tú tiras más atrás, ya encontramos en la Sumeria a Zoroastro, que era una especie de Jesús. Y es la misma historia. Luego te vas a la parte de Egipto y tenemos diferentes dioses, que uno de ellos también hace la representación de lo que hoy en día sería Jesús. Y estamos en Egipto ya. Tiramos más para atrás y por linajes más antiguos, por lo que hay grabado en la piedra, se ve que esto se repite en culturas megalíticas en muchas partes del planeta. Entonces, hablamos de un primer libro que salió, que fue una recopilación de sucesos que pasaron antes del diluvio, probablemente, la mayoría antes del diluvio, algunos también se recogieron después del diluvio, y siempre ha hecho falta como poner un Mesías, alguien que pudiera salvar a esas personas que estaban en ese gran diluvio, en esa parte que pasó, que destruyó muchas partes del planeta. Entonces, para mí la parte de Jesús es una parte representativa de algo que ya existió hace 12.000 años. Entonces lo han ido replicando diferentes culturas, los persas, los griegos, los egipcios. Entonces encontramos que la representación de Jesús la encontrarás en todos esos textos más antiguos. Entonces, para mí, cuando ya llegamos a un Jesús, vamos a decir físico, en la época esa, pues no me cuadra. Es decir, pueden haber algún tipo, vamos a decir, de personas especiales en aquella época que pudieran hablar y pudieran sostener a la gente como hoy en día un coach que sale a hablar. Pues sí, eso no lo discute nadie. Pero y que tuvieran el nombre ese. Pues y con la capacidad de sanar a personas y volver de la muerte. Sí, pero es que todo eso ya sabemos que mucho de eso es mentira. Es decir... Es mitología. En parte sí. Es decir, los que sanaban hace 12.000 años eran otro tipo de seres humanos, con otro tipo de ADN, con otro tipo de configuración. Ellos para empezar, vivían más de 100 años, vivían aproximadamente... Los hay que vivían 1.000 años, pero sabían que se saben que hasta 24.000 años. Yo cuando estaba en Egipto y hemos estado viendo las paredes, que aquí están los faraones antiguos y aquí los reyes más antiguos, estos, tanto los de Persia como los de Egipto, vivían 20.000 años, 18.000 años, 15.000 años. Un ser humano que vive tanto tiempo, o sea, no lo había. Vamos a empezar que ellos tenían una aura diferente, un campo electromagnético diferente. Entonces, si tú te acercas a un ser humano de esa época, probablemente lo que él bombea a nivel de chakras, ¿no? De lo que es el cuerpo energético, si a ti te da su cuerpo áurico, tú también sanas. De todas maneras, hay personas aquí en el planeta Tierra que también tienen ese poder. Que aunque vivan 100 años, tienen su campo áurico tan bien desarrollado, son tan puros, que solamente el hecho de que tú te acerques a ellos ya sanas. Eso es lo que pudo ser el Jesús. Pero estamos hablando de un Jesús de hace 12.000 años. No el que nos presenta en Judea, que no discuto que esté, pero eso no es el auténtico Jesús. O sea, todos los demás libros se basan en uno más antiguo. Teníamos que ir a Zoroastro. Mucho más atrás de Zoroastro. Y atrás de Zoroastro. Más atrás de Egipto. O sea, es decir, nosotros sabemos que Tot el Atlante escribe algo parecido, que Zoroastro escribe algo parecido, pero sabemos que culturalmente hay que irse más atrás. Entonces, para mí... ¿Hasta dónde? Yo he dicho entre 12.000 y 16.000 años, probablemente. Aunque yo he hecho dataciones en la parte de Egipto. No, lógicamente a mí me han dicho que en el pendulito no. He cogido grupo de gente en diferentes años, cada uno ha ido con sus péndulos y sus varillas, pero también han utilizado su intuición, lo que a ellos les llegaba a través de diferentes ejercicios que hemos hecho de hipnosis regresiva o de diferentes estilos, ¿no? O porque yo percibo y punto. Y les ha hecho que dataran por su cuenta. Cuando ellos han llegado al cabo del día y han sacado sus libretitas y nos han dicho lo que han visto, en los últimos 7-8 años, los diferentes grupos que he llevado a Egipto, todos coinciden que la mayoría de los templos pueden tener alrededor de 12.000 a 60.000 años. Incluso hay uno, la que está en la Esfinge abajo, el templo de abajo de la Esfinge, que probablemente pueda tener 120.000 años, pero debajo de la Esfinge y en el Osirión debajo, esas ciudades subterráneas que hay, que se puede meter uno, que yo me he metido, que está todo lleno de columnas, ahí hay túneles que
comunican una parte con la otra de Egipto, y estamos hablando de más de 1100 kilómetros. O sea, es decir, habían túneles de una cultura megalítica superior a los que hicieron los templos, o superior a los que hicieron las pirámides. Es decir, allí había gente antes que las pirámides y antes que los templos. Estamos hablando de una civilización intraterráquea, ¿no? Intraterrena. Hicieron construcciones intraterrenas que son las que hemos visto, Sí. pero podían estar fuera también. O sea, estaban entre los dos mundos. O sea, estaban tanto arriba como abajo, hacían lo que querían. Porque tenían una cultura que hoy en día no existe. Entonces, para mí, por dataciones que hemos hecho, que a lo mejor para mucha gente no es ciencia, la geobiología o la radiestesia, para mí es ciencia, para mucha gente no lo es. Pero bueno, hay que cada uno que digan, es que sois teóricos. No, somos teóricos y somos prácticos. Hemos llegado a los lugares y los hemos datado. Y para mí, todo este conocimiento viene de una cultura megalítica, más antigua que Persia y Egipto, y más antigua que los griegos también, que probablemente, si tuviéramos que ponerle un nombre, serían coetáneos con lo que le llamaban la parte de la Lemuria, la parte de Mu, o la parte de la Atlántida, o la parte de Hiperbórea. Cualquiera de esas partes que probablemente sean partes cronológicas. Si un día, si ahora mismo baja un ser extraterrestre y ve quiénes son los que mandan el planeta, los norteamericanos, ¿no? Los Estados Unidos, pues esto ¿cómo se llamaría? Estados Unidos, ¿no? Pues si en aquella época mandaban los atlantes, pues ¿cómo se llamaba ese época, ¿no? Nosotros decimos la época de Roma. No decimos el siglo tal al siglo tal, decimos Roma. Pues esto es lo mismo. Atlantes, Lemuria, Mu, civilizaciones que probablemente tienen más de 320.000 años. Dicen que no está planeta. demostrada la existencia de la Atlántida. Sí que está demostrada. Yo tengo, mira, me lo hubieras dicho, te hubiera traído un libro que demuestra que la Atlántida existe. No existe para según qué personas. O sea, las culturas megalíticas existen por todo el planeta. Y hay restos megalíticos en todo el planeta. Entonces existe una cultura megalítica, una cultura madre. El que no quiere ver, que no vea. Yo he estado en muchos países y las he estado viendo. Y todas tienen dataciones de mucho antes de que hubiera un diluvio. Decía antes Yolanda algo muy interesante. Decía que todos tenemos, ¿no? Y no descubrimos nada del otro mundo. Todos tenemos una necesidad espiritual de trascender, de que la vida es algo más de lo que vemos, ¿no? Todos los días, esto que percibimos con los 5 sentidos, esto, la realidad física, ¿no? Hay algo que va más allá. Y por eso necesitamos a veces o crearnos ídolos, o buscar a los gurús, o creer incluso en ángeles, o en extraterrestres, en estos seres que son extraordinarios. Claro, pero uno se pregunta, ¿estos seres realmente existen? ¿O esto es una invención nuestra que necesitamos inventar estos seres externos a nosotros para no sufrir tanto, para no angustiarnos tanto ante la idea de dejar de existir? En todas las religiones, antes de que existieran los demonios, o sea, en cada cultura había algo negativo, una parte positiva y una parte negativa. A lo que no entendemos le ponemos lo negativo, ¿no? Lo demoníaco o lo extraterrestre. En el planeta Tierra han habido muchas civilizaciones y muchas humanidades, gente de 5 metros, de 3 metros, de 2 metros. Entonces, decir que son de fuera, probablemente lo sean. Pero cuando llevas miles de años viviendo en la Tierra, son de fuera, se consideran de aquí. Entonces vamos a encontrar que hace 12.000 años para atrás, probablemente ya solamente en Egipto, vivían 3 razas diferentes, de 5 metros, de 3 metros y de 2 metros. ¿Eran de fuera? Probablemente. Cuando tú vives tantos años, creas una tecnología que puedes entrar y puedes salir, tanto en el espacio-tiempo como en densidades o dimensiones. No estamos hablando de salir en línea recta a Marte o a Venus. Estos tenían Stargates, podían viajar a otros espacios-tiempos y podían pasar a través de lo que se llamarían agujeros de gusano o agujeros negros creados artificialmente por ellos. Entonces probablemente nosotros seamos parte de ese futuro o parte de ese pasado. Entonces el humano que hoy en día tiene el ADN mínimo. Si tú desdoblas en las 12 hélices son 24 hélices. Y a nosotros se nos llama la número 25. Al ser 25 nosotros somos, pues eso, la última creación hecha del ser humano, que dicen que es la más perfecta actualmente en el momento en el que vivimos. Pero las otras hélices conllevan a otros seres que probablemente estén en esta galaxia, y que son seres que todavía viven y que todavía tienen una inteligencia. Y de alguna manera, en espacio-tiempo han entrado y han salido cuando han querido. Pero todos han convivido en la Tierra la mayoría de tiempo lo que han querido. Y siguen estando. Y siguen estando. Y siguen estando. Porque claro, nosotros vemos que el planeta tiene primera, segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión. Y yo te puedo decir que hay muchas más, que no hay 5, hay muchas más. Entonces, en cada dimensión hay ese tipo de entidades. Nosotros vivimos en quinta, para la gente vivimos en tercera.
No, vivimos en quinta. Porque tú, a través de la conciencia, meditando, ya sabes que sales fuera del cuerpo, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces estamos en quinta. Hay seres en tercera, hay seres en segunda. Entonces, es decir, el mundo mineral sería el primero, el mundo vegetal dicen que sería el segundo, el tercero sería el animal. Nosotros estamos en quinta, estamos un poco más allá. Pero realmente hay otras dimensiones que no percibimos, pero que sí que perciben las personas que son, vamos a decir, mediums, y ven otros planos que nosotros no percibimos. Y ahí se sabe que hay otra gente viviendo. Se ha visto y se ha podido comunicarse con ella. Pero entonces, Luis, Yolanda, ¿cómo podemos saber cuando alguien viene, ¿no? En este programa hemos tenido varios, contactados extraterrestres, gente que asegura haber tenido contacto con estos seres, bueno, extraterrestres o simplemente adimensionales o seres que no están en esta dimensión o que no tienen una forma humana? Claro, ¿cómo saber que te están diciendo la verdad o que se lo están inventando o que es una alucinación? ¿Cómo lo hacemos esto? Yo aquí siempre digo, escucha tus tripas, ¿no? ¿Qué te dice tu sensación cuando esa persona te habla? ¿Cómo lo recibes? ¿Te da la sensación de que esa persona es sincera, de que te está hablando francamente o que se está inventando una película? Es decir, hay que tener en cuenta que, como decía Luis, hay personas que tienen la capacidad de ver más o menos que otras personas. Es igual que los insectos. Tienen la capacidad de ver una gama de la luz que nosotros no recogemos, ¿no? Por ejemplo, la franja de lo ultravioleta, nosotros no somos capaces de verlo, los infrarrojos, ¿no? En determinado grado. Esto es igual, es una capacidad de ver más allá de lo que el resto de personas tienen, vamos a decir, la costumbre de ver habitualmente. Entonces, estas personas, ¿por qué no pueden estar viendo otras realidades? Que, desde mi punto de vista, no hay una separación física entre este mundo, otros mundos, incluso te diría otros planetas. Esto que nosotros vemos como algo externo, como una proyección fuera de nuestro planeta, en realidad todo está en el mismo espacio. No hay separación entre el espacio y el tiempo, no hay una distancia física como nosotros la percibimos. Igual que en el tiempo, todo está sucediendo ahora. Todo estaría en el mismo lugar, ocupando el mismo hueco. Entonces, esas dimensiones, si yo ajusto mi percepción, soy capaz de ver esas realidades. Si yo enfoco, es como cuando tú enfocas, tienes un objeto lejos, no puedes enfocar la vista igual para ver ese objeto que si lo tienes aquí cerca. Tienes que graduar tu enfoque. Pues esto al final es igual, es una forma de graduar la visión que no es con los ojos físicos totalmente. Hay una parte que sí, pero hay otra gran parte que es a través de lo que llamamos pues esa percepción extrasensorial, que tendría que ver mucho de ello la pineal, por ejemplo, ¿no? La pituitaria. Entonces, todo esto, hay personas que tienen la habilidad de hacerlo de forma innata, otras pues lo puedes desarrollar y trabajar con ello. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en el caso de personas que vienen a consulta con un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, medicados, que te dicen, es que yo veo ahí que me persigue y yo lo veo como persona intuitiva, ¿no? Con percepción, ciertas percepciones, yo lo estoy viendo igual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa persona y por ejemplo, un vidente? Simplemente el vidente es capaz de distinguir lo que está en un plano de lo que está en el otro. Es decir, lo que está a nivel, vamos a llamar 3D, como nos dicen que estamos, y lo que está en otros planos. Y esta persona no tiene esa distinción, no tiene la capacidad pues porque no lo han enseñado, porque tiene miedo y el miedo te altera a tal punto que no te puedes regular, es decir, por muchas causas. Pero en realidad eso está ahí, yo lo estoy viendo igual. A mí no me afecta, ¿por qué? Porque yo sé que está en otro plano. Y entonces no siento el miedo que puede sentir esa persona. O no me dejo manipular como se puede dejar manipular a esa persona. Pero tienes la misma percepción que ella. Con lo cual no estamos hablando de una alucinación como tal. No estamos hablando, y con los extraterrestres y estos seres que tú me hablas, seres de luz, es exactamente lo mismo. O sea, hay otras capas, igual que el ser humano, no solo tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo electromagnético, el aura, tenemos diferentes capas, ¿no? Y probablemente si nosotros fuéramos capaces de ver a otra persona en toda su dimensión, pensaríamos a lo mejor que es un extraterrestre, porque veríamos todo un cuerpo de luz que, aunque se asemeje a la forma humana, pero no podríamos determinar si es humano o no, porque solo estamos viendo el espectro de la luz. Pues con estos seres sucede lo mismo. Al final solo estamos viendo el cuerpo energético de esa persona, el cuerpo sutil de ese ser. Persona, ser, llámalo como quieras, ¿no? Porque no todos tienen forma humana, como dices, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo yo percibir otros seres que estén ahí? Como tú dices, determinar si esa persona se lo está inventando o si esa persona te dice la verdad,
podemos decir también algo a favor de estas personas que ven estas realidades, que es que cuando tú dices yo veo, el primer efecto que va a suscitar en el entorno es se le ha ido la pinza. Entonces, no es agradable, incluso para los que vemos, cuesta muchas veces decir que estás viendo, porque sabes lo que va a suscitar alrededor, sabes la reacción que va a haber entre los más próximos. Entonces, muchas veces ves y te callas. Quiero decir... ¿Y tú, Yolanda, qué ves? Yo ahora mismo te veo a ti. No foco de la hostia. Ahora mismo te veo a ti. Bueno, a mí me llega mucha información últimamente en la fase entre sueño, vamos a decir. No estoy dormida, ni sería una fase como de sueño lúcido, en el que sí que estás aparentemente dormido, pero tu conciencia está totalmente activa y despierta, ¿no? Entonces me llega mucha información, entre ella parte de lo que ha estado comentando Luis, de que en realidad no estamos en 3D, sino que esto es una 5D, camuflada por el sistema que nos han... Sí, y esto sería para hablarlo y desglosarlo, es largo de explicar, y necesitaríamos algún gráfico para poderlo explicar bien, ¿no? La Matrix. Sí, o sea, estamos limitados, que realmente lo que quieren conseguir con no decirnos que estamos en 5D, o sea, con no hacérnoslo ver o no permitirnos que nos creamos que estamos en 3D y que no nos movamos de aquí. Es decir, que nuestra conciencia no se expanda más. ¿Y por qué no quieren que la conciencia se expanda? Porque, ¿de qué tienen miedo? Pues que seas libre. Y aquí viene también estos sistemas de control como son los mesías. O sea, desde mi punto de vista, Jesús, como tú comentabas antes, y Luis dice que no existió. Para mí Jesús sí que existió. Fue un personaje político, vamos a decir, revolucionario para su época, que además habría un interés ahí de poder, porque según cuentan venía de sangre real, el linaje... Entonces había una serie de intereses políticos. Muy revolucionario también porque también tuvo una educación filosófica, pero a su vez le atribuyen estos otros, como que lo funden o lo unen con estos otros personajes que comentaba Luis, ¿no? Que digamos que le cargan la herencia de esos antecesores y nos hacen un mimetismo. Hay que tener en cuenta que los libros de donde se saca la historia que a nosotros llega, como la historia bíblica, ¿no? Al final es un compendio de libros que no se escribieron, no los escribió él, ni se escribieron en ese momento, son posteriores, bastante posteriores. Entonces los que lo escriben son los seguidores de. Pero estos seguidores de realmente conocieron a lo que ellos llamaban el maestro, o son los hijos de los hijos de los hijos, ¿me explico? A los que se les ha contado una historia. Y al final lo que se crea de todo eso es una religión. ¿Y qué es una religión? Un sistema de control. Es decir, esos mesías, no solo Jesús, vienen aquí a meternos un sistema de control, porque no me digas tú a mí que la religión católica no es un sistema de control y además tiránico. Voto de castidad, voto de pobreza, el sufrimiento, el sacrificio, es decir, ahí debemos fustigarnos con el látigo. Religión, religar, tenernos atados y bien atados, ¿eh? Totalmente. Y ahí estamos, dentro del sistema de control. Que son palabras, al fin y al cabo, que han inventado para tenerte en un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias no te permite expandirte, porque en el ser humano natural no existen esas palabras ni esas creencias. O sea, nos han creado una trampa, una malla, un algo artificial para que realmente... No es que no podamos salir, puedes salir en cualquier momento de esa malla, pero tus creencias te limitan, no te dejan ver. Entonces, cuando una persona dicen que es esquizofrénico, ¿es una persona enferma? Pues no. Es una persona que está viendo las realidades que uno normal no ve. Entonces, ¿quién es el bueno? Claro, ahí está el problema. Vamos a seguir hablando porque esto es apasionante. O sea, para entender un poco de dónde venimos, qué es lo que pasa realmente, si somos o no una creación de una entidad suprema, algo supremo, es importante, muy interesante, escuchar testimonios de contactados extraterrestres o con seres de otras dimensiones. A mí me gustaría, poneros unos 3-4 minutos máximo de una entrevista que os vamos a ofrecer en breve con Carlas Torá. Carlas Torá es conocido como el navegante celeste y él, en una expedición a la Antártida, resumiendo mucho, se puso en contacto. Mejor dicho, una entidad, un ser de otra dimensión, se puso en contacto con él y le hizo llegar un mensaje poderoso, un mensaje, como se puede decir, de paz y amor, un mensaje y una misión para ir a través de todo el mundo, visitar diferentes lugares y hacernos llegar la idea de que somos también dioses en potencia, que somos creadores y que realmente pues podemos evolucionar y
despertar. Es interesante que oigáis este testimonio. Pongámoslo. Carlas, ¿Dios existe? Bueno, como nos lo pinta la religión, mi opinión no. ¿Cómo definiríamos Dios? Para mí Dios es la energía pura. Energía pura es Dios, con lo cual, ¿dónde está la energía? En todas partes. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Dios es todo porque la energía pura es todo. ¿Cuál es el otro extremo de la energía pura? Pues la máxima densidad. La densidad, la masa, el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasmático, el energético, hasta llegar a la energía pura. Ese principio de energía pura, la base donde todo se inició hasta llegar hoy en día a la densidad, eso es Dios, con lo cual hasta la densidad es Dios. Todo absolutamente es Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con los extraterrestres? Bueno, yo antes que hacer esta pregunta, lo que me preguntaría es, ¿existen los extraterrestres? Porque si me preguntas a mí, te diré, no creo en los extraterrestres. Creo en otro tipo de seres, pero no en extraterrestres. Es complicado, porque esta respuesta podría ser muy larga. Voy a intentar acortarla lo máximo posible. Pero, a ver, todo lo que nos pinta el sistema, nuestra sociedad, la élite, todo lo que nos enseñan que está fuera de nosotros, la información que nos llega a nosotros desde que no es cierta, que todo es un puro montaje, que nosotros estamos unas capas encima de otras capas y otras capas y otras capas. En el fondo somos intraterrenos, porque por debajo tenemos capas y por arriba tenemos otras capas. Está lleno de capas dentro de otra vez otra gran burbuja, y en el fondo todos somos intraterrenos dentro, escondidos en una gran burbuja vectorial. Sí es cierto que independientemente de estas capas físicas, o sea, estoy hablando de temas físicos, de intraterrenos unos encima de otros físicamente, también es cierto que hay otros tipos de planos o dimensiones o vectores que también otra vez están aquí mismo, donde hay civilizaciones que pueden entrar y salir, si es que se puede, porque la información que tenemos ahora es que físicamente el planeta está cerrado, está en cuarentena, no energéticamente, pero sí físicamente. Por lo tanto, cuando hablamos de extraterrestres, diríamos un poco como seres que vienen de otros planetas, de otras galaxias, cuando la información que tenemos nosotros es de que el universo no es exactamente como nos están pintando. Por lo tanto, es complicado responderte tu pregunta de Dios, los extraterrestres, cuando antes tendríamos que decir, bueno, no tan extraterrestres, sino que realmente todos formamos parte de una burbuja intraterrestre en muchos tipos de planos y dimensiones. Es complicado, Alex, por eso te he dicho que esta respuesta es bastante larga, pero bueno, a ver si con lo que te comento un poco puedo explicar el tema de que cuidado, que las luces que vemos quizás no sean naves espaciales, quizás sean reflejos de otros planos, quizás son naves que vienen del interior. Por ejemplo, otra vez hablando del Popocatépetl, en uno de esos viajes vimos uno de esos famosos cigarros que aparecen tanto en los documentales, y el cigarro salía de adentro, no venía de afuera. Salía de adentro a afuera, con lo cual los famosos cigarros del Popocatépetl son intraterrenos, no extraterrenos. Estamos hablando de la Tierra hueca, ¿no? Una civilización intraterrestre, aunque va más allá de eso, supongo, por lo que me dices. No, mucho más allá, porque no es tanto una tierra hueca, son tierras debajo de una, de otra, de otra, de otra. Hay muchas capas diferentes y cada capa tiene una evolución diferente, una vibración distinta. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo es que los intraterrenos de aquí abajo no se ponen en contacto? Y yo digo muchas veces, bueno, ¿quién te ha dicho que no se ponen en contacto? Pues ¿quién te dice que ya no están aquí? Muchos. Y muchos que no están, los famosos dibujos de escafandras y astronautas de grandes civilizaciones antiguas por muchas piedras y petroglifos y por todas partes, no son tampoco astronautas de fuera, sino que son intraterrestres que tienen que utilizar trajes para poder estar aquí. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de vibración diferente, que si vienen sin escafandras aquí, mueren. De la misma manera que nosotros tampoco podemos ir a su plano o su sector, porque otra vez la vibración y energía es completamente diferente. Entonces, tanto astronauta no es tanto de afuera, sino que quizás podría ser de adentro. Es decir, que los astronautas que vienen del futuro, eso no es cierto, al igual que la teoría de los viajeros en el tiempo, eso lo descartamos. Yo lo descarto porque en el fondo, como te digo, todo está dentro, no hay nada afuera. Eso no quiere decir que pueda haber algún tipo de sistema de tecnología en otros planos y vectores
que tengan la capacidad de utilizar el espacio-tiempo, pero no de extraterrestres, sino de aquí dentro. De aquí dentro, en otros planos, pero siempre aquí dentro. Carlas Torá, una prueba más de que existen estos contactos con seres de otras dimensiones, o bueno, otros planetas, incluso seres intraterrestres. Carlas también, bueno, es la prueba de que existe todo eso, pero además también es la prueba de que quizá hay que empezar ya a replantearse algunas cosas, ¿no? Yo creo que todos somos seres inteligentes y tenemos que plantearnos algunas cosas, si lo que nos cuentan es cierto o no es cierto, es verdad o no es verdad. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo aquí un comentario en el chat de Año Cero que nos decía Miguel, dice, Cristo es vida, Cristo es la verdad. Si es que eso no lo estamos discutiendo, es decir, aquí cada cual que haga lo que le sirva o lo que le llene más espiritualmente, porque todos tenemos siempre un hueco, un vacío, una necesidad espiritual, y que cada cual llene ese vacío, esa necesidad, como crea más conveniente. Es decir, este programa no lo hacemos para cargarnos a Jesús en ninguna figura histórica, es decir, cada cual que haga lo que quiera, simplemente nos cuestionamos algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el programa tuvimos hace un año aproximadamente a un teólogo, el ex sacerdote Yogari Pujol, que es un hombre que ha estudiado las Sagradas Escrituras, se las sabe de pe a pa, y además es un gran egiptólogo. Y él nos decía cómo la Biblia realmente, la Biblia como tal, nos cuenta hechos que son absolutamente ficticios y que están basados en cuentos o mitos egipcios, ¿no? Pero claro, si oímos, por ejemplo, lo que nos explicaba antes Luis, va mucho más allá de esos cuentos, de esos mitos egipcios, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí tenemos que ir un poco más allá y ver qué hay en el origen de todo, qué hay detrás de Jesús, qué hay detrás de Alá, qué hay detrás de Buda, qué hay detrás de todas estas grandes figuras, ídolos espirituales que todos nos hemos creado a lo largo de la historia, y a ver cómo podemos realmente contactar con esa eternidad, con ese ser supremo. ¿Por qué? Pues para saber la verdad. Solo queremos eso, saber la verdad. Yolanda, a ver, ¿cómo podemos contactar con ese ser supremo, con esa deidad, con la eternidad? Lo decíamos en el título del programa, si Dios existe, ¿dónde está? A ver, ¿por dónde buscamos? ¿Dónde lo encontramos? Pues mira, justamente donde nadie suele mirar. Es decir, todo el mundo habla con Dios y miran para arriba, y Dios, como yo digo, no hay que mirar para arriba, hay que mirar para abajo y para adentro. Aquí. No para arriba y para afuera. Dios está dentro de nosotros porque nosotros somos parte de ese Dios. Es decir, tú solo te tienes que hacer una especie de autoconexión contigo mismo, que estamos muy desconectados. Dicen que estamos desconectados de Dios. No, estamos desconectados de nosotros. Dios, estamos siempre hablando de Dios como algo externo, superior y fuera de nosotros, y en realidad eso que llamamos Dios no es más que una energía autoconsciente, una información, una conciencia pura que lo impregna y está introducida en todo, o sea, está dentro de todo. Y nosotros formamos parte de ella, pero nosotros, no solo nosotros formamos parte de ella, sino que nosotros formamos a eso que nosotros llamamos Dios. Es decir, es como las células del cuerpo humano. Tú tienes, imagina que tú en vez de ser Alex, eres una de tus células. Entonces sí, eres una célula, pero perteneces a este cuerpo que en este caso llamamos Alex, o en mi caso Yolanda. Entonces lo que llamamos Dios sería el total, y nosotros somos parte integrante o creadora, a su vez, de eso que llamamos Dios. Si a ti te quitamos todas tus células, ¿dónde estás tú? Desapareces. Entonces, igual sucede con Dios. Es decir, necesita de nosotros igual que nosotros necesitamos de Él. Y cuando yo digo esto, la gente que son, las personas que son creyentes, ¿no?, que tienen fe católica o del tipo que sea, se me tiran a degüello. Es mi opinión. Es mi experiencia. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Por eso decimos que está en todos, que Dios siempre te ve. Es algo que dice la Biblia también. Que Dios siempre te ve, que Dios está en todos sitios. Claro, si ahí donde tú estés está Dios, porque es parte tuya. Entonces tú a ti mismo, cuando tú mueres, el famoso juicio final, ese juicio final no te lo hace nadie, te lo haces tú. Todos tenemos esa parte divina, ¿no? Porque en cierta manera somos Él y Él es nosotros, ¿no? Estamos todos conectados. Todos sí, enlazados. Es como un bucle que se autogenera y que nos genera a su vez. Es como el mar, las gotas de agua. Tú le quitas las gotas de agua al mar, el mar desaparece. Necesita de las gotas de agua para ser un mar, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Entonces, si aprendemos a estar en contacto con esa parte divina, despertar y ver ese potencial divino que todos tenemos, ¿qué seríamos capaces de hacer? Podríamos crear realidades y crear mundos, ¿no? Somos capaces de hacerlo realmente. De hecho, las personas cuando estamos en determinado estado, hay personas que han tenido, por ejemplo, un diagnóstico de un cáncer terminal, ¿no? Y los mandan para casa ya porque como se va a morir, pues ya los médicos no tienen nada que hacer y entonces esta persona tiene, por lo que sea, una vamos a decir, una toma de conciencia profunda, estas experiencias cercanas a la muerte que hacen un cambio también profundo dentro de la psique de esta persona, y esa persona cuando vuelve y despierta, resulta que se sana en cuestión de días, desaparece el tumor, desaparece la enfermedad, se sana. ¡Ay, es una remisión espontánea! Fíjate, oye, eso no es un milagro, es una remisión espontánea. ¿Por qué no es un milagro? Porque lo he hecho yo. Si lo hubiese hecho Dios o el santo fulanito, entonces sí hubiera sido un milagro. Pues nosotros somos capaces de hacer esos milagros. Nosotros tenemos la capacidad de generar. De hecho, todo lo que hay fuera de nosotros lo estamos generando nosotros cada día. Cuando tú te duermes, todo deja de existir. Pero entonces no se entra siempre en conflicto. Somos creadores, ¿no? Pero yo deseo crear una realidad y la persona que tengo a un lado desea crear otra. Ahí entramos en conflicto. ¿Cómo se soluciona eso? No es un conflicto, en realidad es un acuerdo. Esa persona que genera una realidad diferente a la tuya te está dando a ti la oportunidad de tú tener una experiencia de alguien con una realidad diferente a la tuya que choca contigo. Entonces tú estás generando eso también. Tú también estás generando al otro que tiene una realidad diferente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a mirarlo todo con el microscopio. O sea, ¿qué hace en el presente, ¿no? Las ciencias están separadas. Cada parte está por su lado, tenemos la religión por aquí, las ciencias puras por allí, y todo está diseccionado, separado, la filosofía, todo está en partículas. Entonces estamos todos acostumbrados a mirarlo todo al microscopio. Todo, solo ver lo pequeñito. Y hemos perdido la capacidad de ver desde arriba, de ver el total. Si yo me centro en esta habitación, en mirar la taza, cuando yo me vaya de aquí voy a decir que el mundo es una taza, o que esta sala de grabación solo es la taza. Pero si yo tomo la perspectiva total, puedo ver las cámaras, puedo ver los focos, puedo ver las pantallas, puedo ver las mesas, te puedo ver a ti, puedo verlo todo. Esto es igual. Cuando yo me centro en mirar solo una parte, solo estoy viendo esa parte. En el pasado, las ciencias estaban todas unidas, junto a la filosofía, lo que hoy consideramos religión. Todo eso era una amalgama, era un todo. Y había capacidad de crear mucho más que ahora, de crear conscientemente. Ahora creamos inconscientemente. Todo lo que generamos, nuestros miedos, los materializamos así. ¿Por qué? Porque es el inconsciente el que está llevando el mando. ¿Y el inconsciente qué tiene? Pues toda la programación de todos tus miedos, los programas de supervivencia para garantizar que tú sobrevivas aquí. Claro, cuando hablamos, Yolanda, de crear, ¿a qué nos referimos? A crear, por ejemplo, un trabajo que estamos buscando, a crear también más dinero, a crear esa casa que deseo, ese coche. ¿Tenemos esa capacidad? Absolutamente todo. Yo tengo experiencias que yo he explicado y que he contado en los vídeos, ¿no? De generar incluso un viaje a Egipto de esta noche para mañana por la mañana. Oh, sí. Y además, como yo digo, con los gastos pagados, ¿no? Entonces tú dices, le dije por la noche a Luis, que está él de testigo, claro, igual a vosotros no os sirve, voy a ver, claro, como es la pareja, pues, ¿qué va a decir, no? Pero es que esto no me ha pasado una vez sola, es que esto me sucede frecuentemente. De hecho, en mi familia, cuando alguien tiene algo, me dice, Yolanda, hazme una bola. Una bola es nada más, es la técnica de la esfera cuántica, que es una técnica que tenéis en internet, en el YouTube. Podéis buscarlo, el taller de la esfera cuántica, y simplemente es una técnica para manifestar, para cambiar la realidad. Que lo único que haces es conectar contigo, con tu parte divina, y mandarle una información. Simplemente es eso. Lo que pasa es que, claro, como estamos acostumbrados a vivir en un mundo material, desde la mente racional, lógica, dentro del sistema de creencias que nos han instalado y todo este sistema de control, pues creemos que no podemos hacerlo de otro modo. De manera que hay que buscar, vamos a decir, recursos, estrategias, ¿no? Para poder tener el control de esa manifestación. Y pues decirle por la noche a Luis, yo quiero viajar a Egipto, yo necesito, porque yo tengo allí algo que hacer y necesito tener ese viaje y lo deseo además mucho. Y Luis me decía, bueno, pues yo creo que te queda todavía, porque claro, de aquí que se pueda en ese momento la cosa no era factible, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yo voy a hacer lo mío y vale. Por la mañana Luis tenía una entrevista, mientras él hacía la entrevista yo estaba detrás de cámara. Y la esposa del entrevistado, en este caso,
me ofreció ir a Egipto, nos ofreció ir a Egipto. De manera que en breve, además, porque era el viaje estaba cerquita, estaba cercano, pues estábamos camino a Egipto y hicimos el viaje. De un día para el otro. Sí, señor. La esfera cuántica. La esfera cuántica. Voy a buscar ese vídeo, me lo voy a empapar, pero... Son 3. Son 3 vídeos, lo veremos. Bueno, el taller en realidad es uno, lo demás es como una ampliación de, porque entra la mente lógica a hacernos la jugada y a hacernos todas las trabanquetas posibles y nos somete a un montón de preguntas que muchas de ellas no tienen sentido si entiendes bien la técnica, pero trato de aclararlo lo máximo posible en los otros 2 vídeos. Luis, para la gente que ahora nos está viendo, ya también para acabar la tertulia, diles algo, explícales, no sé, un truco, un consejo para contactar, como bien decía Yolanda, con esa parte divina y empezar a crear esa realidad. Porque si nos planteamos esta tertulia, no solo es para dar una explicación al origen de todo, ¿no? Saber de dónde venimos, por qué nos han creado o para qué estamos aquí, sino también para tomar consciencia de lo poderosos que somos, de ese potencial divino que todos llevamos dentro y de cómo podemos desarrollarlo. A ver, ¿por dónde deberían empezar, Luis? Si quieres lo hacemos con un ejercicio, ¿no? Adelante. Para que la gente también pueda verlo desde otro punto. Vamos a experimentar. Nosotros somos un ser multidimensional. Quiere decir que tenemos muchas capas de cuerpos energéticos, llamadlos como queráis. Y todos van a parar hacia el absoluto, la fuente, el origen, ¿no? Que es lo que decimos Dios. O sea, ¿qué pasa? Que entonces tenemos que pasar por diferentes cuerpos energéticos, como por una especie de arco iris, ¿no? De vibración, de color, de números, hasta llegar hasta ese punto más elevado, que es como la recopilación total del todo. Entonces encontramos que si yo quiero comunicarme con esa parte que es el absoluto, que es la fuente, que soy yo en mi parte más elevada, yo lo puedo hacer conscientemente, pero claro, la gente, la mayoría dice yo lo hago y a mí no me funciona, ¿no? Bueno, pues lo hacemos con un ejercicio muy sencillo. Aquí tenemos una cosa que se llaman chakras, ¿vale? Y es activarlos. Entonces nos hacemos así con las manos, hacemos una activación, o así circularmente, como queramos, y entonces sentimos que hay una especie de energía, que lo que está haciendo es una especie de muelle de energía, ¿no? Pues eso lo vamos a hacer sintiendo la comunicación que queremos dar a nuestra parte más elevada para que algo se logre, ¿no? En este caso, pues un viaje, una casa, un trabajo, lo que sea, ¿no? Y ponemos esa intención de lo que queremos pedir. En esa intención que podemos pedir, si vosotros hacéis Qigong o energía, normalmente haríamos un ejercicio de inspiramos subiendo la energía y cuando vamos subiendo esa energía metemos aquí dentro toda la intención y lo creamos en una bola. Esa bola, yo ya voy percibiendo que está esa energía dentro y para, vamos a decir, se produzca la magia, vamos a ponerlo en lo primero que nos llegue, que puede ser un tipo de color. Ahí me ha llegado el color rojo, pues impregno esa bola de color rojo. También un tipo de fragancia, olor, algo que te llegue, ¿no? Un olor característico. A mí me llega jazmín, pues le meto jazmín. Y vosotros diréis, ¿por qué hacemos estas cosas? Porque bueno, son formas de telecomunicaciones, o sea, son formas que el absoluto entiende como a nivel vibratorio, ¿no? Entonces estamos metiendo lo que nosotros queremos más lo que queremos meter a nivel vibratorio. Y luego esa energía que ya hemos pedido todo lo que necesitamos, podemos hacer la bola cada vez con una intensidad o más grande o simplemente más apretada, que notemos que la energía está ahí compacta, simplemente para que notemos que eso es real, que está ahí. Porque claro, hay que engañar a la mente, hay que decir, esto es real. Si no, no se lo cree. Mucha gente no se lo cree. Entonces, una vez que ya esto lo tengo ya ahí compactado, se lo entrego a mi parte más elevada, al absoluto, a donde nace la fuente, esa parte más elevada de mí. Y lo único que hago es soltar esa vibración, esa energía, esa vibración que llegue a través de todos mis cuerpos multidimensionales a esa parte más elevada, ¿no? Y a partir de aquí, es decir, bueno, ya hemos entregado y no vamos a poner mente si eso va a suceder o no va a suceder. Porque si empezó yo a pensar que va a ser algo negativo, no va a pasar. Claro. Hay que dejar que eso ya funcione. Sueltas y a ver qué pasa con las próximas semanas, días, horas, no lo sabemos. Pero si pones mente, ahí la cagas. Pues ya lo sabéis. Bueno, estas otras técnicas, tanto Yolanda como Luis también os la pueden enseñar. Ya sabéis su contacto cuál es. Lo veis en pantalla, los veis también cada día aquí en la Caja de Pandora. Y para mí siempre será un placer, siempre un honor poder charlar con ellos de cuando en cuando aquí en Pandora, el programa de los buscadores. Luis, muchas gracias. Venga. Yolanda también, muchas gracias. Nosotros seguimos, pequeña pausa, volvemos rápidamente con María Pazos, que precisamente nos va a hablar de falsa religión. Hoy nos van a excomulgar, está claro. Hasta ahora.
Evidentemente, si tú estás recibiendo cada día, estás recibiendo noticias negativas, llega un momento que tu subconsciente va a creer completamente aquello que estás viendo. Hay que alimentar la mente correctamente. Lo que no puedes hacer, evidentemente, es alimentar el estómago bien y la mente olvidarla. Tenemos que pensar que todo aquello que estamos escuchando y viendo lo absorbemos, ¿vale? Y eso es lo que ocurre. En mi libro digo sobre todo, levántate por la mañana, escucha la música que más te motive, la música que más te guste, y automáticamente te aseguro a ti que va a empezar el día de una forma completamente diferente. Y sobre todo no veas las noticias malas por la mañana. Oye, aprovecha, adquiere habilidades. Oye, quiero aprender cómo ser feliz, quiero aprender a no estar triste. Oye, si me ha dejado el novio, ¿qué hago? ¿Me siento en el sofá y me hincho a helado, o la novia, no? No, oye, cógete y ponte películas positivas, ponte algo que realmente te distraiga. Tú lo que tienes que hacer es engañar realmente el subconsciente.